¿Puede el anime convertirte en un asesino? Suena absurdo, ¿no? Pero en Japón a finales de los años 80, esa pregunta no solo se hizo viral, sino que aterrorizó a todo un país. La historia que te estoy a punto de contar me deja pensando si esa persona que conocemos, amante de Dragon Ball, de Sakura Card Captors, de Pokémon o de cualquier otro anime, no es en realidad un asesino serial. Es un verano típicamente japonés. Afuera, las cigarras cantan, el sol quema y los colegios lanzan su típica cuarta de Westminster al aire, anunciando el fin de las clases. Justo como en Ranma y medio o como Sakura Card Captors. Un hombre se acerca a una niña que se dirige a su casa con la pesada mochila de la espalda. Le ofrece dulces y la sube a su carro. Ella, confiada, acompaña a este hombre. No hay gritos, no hay huida, solo un trayecto silencioso, un trayecto hacia el horror. La lleva hacia el bosque y a los pocos instantes la tumba en el pasto, la estrangula sin piedad, hasta quebrarle el cuello. Este hombre jadea sin control durante un instante y luego la asalta sexualmente. Eso no es todo. Corta partes de su pequeño cuerpo y los lleva a casa, donde los devora como si fueran algún tipo de bayas, como si fueran moras, como si fueran cacahuates o pequeñas pasas. El hombre toma un último caramelo, enciende la televisión y pone su anime favorito. Sube el volumen y levanta el rostro despojado de emociones, y por fin la luz de la tele ilumina sus rasgos. Su nombre, Tsutomu Miyazaki. Tenía 26 años. Vivía con sus padres, amaba el manga, el cosplay y tenía una obsesión enfermiza por las niñas. Cuando lo arrestaron, encontraron en su cuarto cientos de cintas de videos de anime, muñecas, restos humanos y cartas que había enviado a los padres de sus víctimas, firmadas por él y por su alter ego, Ratman. Amigos perturbados, bienvenidos a este nuevo capítulo en donde martes con martes nos adentramos en las mentes más perturbadas que han pisado a este planeta. Este video no busca sensacionalismo, pero sí busca entender qué pasó dentro de la mente de este hombre, de Miyazaki, alias Ratman, que lo llevó de fanático de anime a convertirse en un asesino caníbal y violador de niños. Ya saben que los invito como siempre a tomar discreción y a decirles que son temas completamente delicados. Hacer ese disclaimer es siempre necesario porque ya saben que tocamos temas un tanto perturbadores. También los invito a que antes de que sigamos con el video dejen su like, que escriban algún comentario con el siguiente caso que quieran que platiquemos y con las anotaciones o cosas que sepan sobre este caso que estamos platicando. Sin más por el momento, vamos a adentrarnos en la vida de Miyazaki, en la vida de Ratman, para ver en realidad quién era. ¿Qué dice este caso sobre la sociedad japonesa? Sobre nosotros, cuando la fantasía en realidad se mezcla con el arte. 1988年から1900小さな遺体が今自宅に具体的な絞首刑の執行方法を知ったときになお絞首刑は存続すべき。 Esta terrible historia tiene su comienzo el 21 de agosto de 1962 en un hospital de Tokio. Ese día los doctores informaron a una pareja muy joven que había nacido su pequeño hijo, un varón sano. Solo había un pequeño problema. El niño tenía los dedos retorcidos. Sus huesos estaban pegados, palmeados, como los de un anfibio. Aparte que tenía una extraña condición que mantenía sus huesos de las muñecas completamente inmóviles, lo cual le hacía mover los antebrazos para poder rotar completamente sus manos. Al recibir esa noticia y observar las pequeñas manos lastimadas del pobre niño, la madre lo separó de su seno
y lo miró inmediatamente con una cara de asco. El niño, que ya había resentido el gesto, rompió en llanto. Estudios como el de Carl Morse y Wiley en Ghost of the Nursery han documentado cómo algunas madres que enfrentan a alguna combinación de depresión posparto y expectativas socioculturales rígidas pueden llegar a desarrollar rechazo afectivo hacia hijos con condiciones visibles, como malformaciones. Este tipo de rechazo precoz genera un impacto profundo en la construcción emocional del niño, especialmente si se equilibra con otras figuras de apego. Algo así pudo haber sido el nacimiento de Tsutomu Miyazaki, quien a mediados de los años 80 cometió una serie de 4 crímenes contra niñas menores de 7 años, que llegaron a sacudir todo Japón, pues había secuestrado a las menores, les había asesinado de manera muy cruel e incluso había señales de que se había comido partes de sus cuerpos. Tsutomu desató un infierno debido a que nació con una extraña condición genética que hacía que sus manos estuvieran palmeadas, lo cual le causó baja autoestima, problemas un tanto familiares como en el mundo exterior y el rechazo obviamente de sus padres. Al contrario de lo que podría pensarse, este monstruo no nació en una familia de poca educación o de escasos recursos. Sus padres eran los prominentes dueños de un diario local, así que ganaban mucho dinero, pero al ser personas muy ocupadas, no pasaban mucho tiempo en casa, mucho menos con sus hijos, y mucho menos con Miyazaki, con el que siempre se mostraron distantes y al que trataban como una especie de ser extraño o un monstruo. Sus hermanas tampoco fueron sus aliadas o amigas, pues lo consideraban repulsivo y un ser anormal. En pocas palabras, Miyazaki era un indeseado, y por eso sus padres se deshicieron de él y lo mandaron a vivir con su abuelo. Su abuelo era un hombre paciente, gentil, un ser sabio que veía en su nieto a alguien que gritaba por un abrazo y que buscaba ser querido. Tsutomu encontró en su abuelo a la única persona en el mundo que no lo juzgaba y no lo molestaba, simplemente lo amaba, y para él eso era todo lo que quería en esta vida. Ahí encontró algo de paz, pero su frágil estado mental empeoró en la escuela, donde era acosado por sus compañeros debido a sus deformidades. Ya en plena adolescencia, las cosas fueron mucho peores. El rechazo, el bullying y las burlas iban en aumento. Sus compañeros lo llamaban monstruo de la laguna o niño rana. Todas esas humillaciones se acumulaban en su interior, al mismo tiempo que su cuerpo quería explotar, pues el deseo sexual nacía en él como una especie de hierba espinosa que él no podía comprender. La infancia de Miyazaki fue una rutina de rechazo, burlas, silencios en casa, completamente aislado por su cuerpo, aislado por su mente. Pero encontró refugio en algo que no lo juzgaba, en el manga, en el horror japonés, en los mundos paralelos. Muy poco tiempo después, Miyazaki entró al mundo de la pornografía y del anime, dos cosas que con el tiempo se volvieron una oscura adicción. La Universidad de Osaka, en un estudio de 1995 sobre el trastorno de apego, señaló que la combinación entre aislamiento social, pérdida de vínculos primarios y difusión familiar grave puede detonar procesos de disociación severos. En el caso de Miyazaki, el trauma no fue una explosión, fue una erosión lenta, fue algo invisible, hasta que todo lo que quedó fue una máscara. Según él, durante esta temporada revivió uno de sus amigos imaginarios de su infancia, una extraña entidad a la que él llamaba Ratman, el único ser con el que podía platicar y jugar. Como era de esperarse, el contacto femenino para Miyazaki nunca había existido. Poder tocar a otra persona era algo que él sentía le estaba negando debido a sus manos. Así se la pasaba solo durante los recreos de la escuela, comía alejado de todos y el único contacto que recibía de manera regular era el de los golpes de sus compañeros. Ahí, después de una golpiza tirado en el suelo, entre el sonido de los golpes y las burlas indistintas, Miyazaki pensaba en sus animes favoritos,
y solo escuchaba la voz de Ratman pidiéndole hacer cosas horribles. Pero su afición al anime llegó a un punto enfermizo, cuando el único vínculo que lo ataba a la humanidad se quebró. Su abuelo, Chokichi, murió repentinamente y esto lo hundió en una depresión extrema, que hizo que este chico comenzara a ver y consumir cosas cada vez más violentas y explícitas. Para entonces, Miyazaki ya había empezado una gran colección de anime y pornografía. Tenía todo un cuarto en casa de su abuelo lleno de cassettes. Su mundo dejó de ser el barrio, dejó de ser la escuela, se convirtió en el universo distorsionado de anime y el gore japonés. Ya no solo era un espectador, empezaba a verse a sí mismo como parte de este tipo de historias y en muchas de ellas, él era el monstruo. En Japón, el anime no es solamente entretenimiento para niños, es una forma de expresión cultural masiva que abarca desde lo inocente hasta lo extremadamente adulto. Según el estudio Cosas importantes de la cultura otaku, publicado por Patrick W. Galbraith de la Universidad de Duke en el 2014, el anime y el manga han evolucionado en Japón como válvulas de escape emocionales para todas esas personas con dificultades sociales, ofreciendo universos alternos donde todo es posible y nada duele. Esto se agudiza en los denominados hikikomori, que son jóvenes, en su mayoría son hombres, que se encierran por meses o años refugiándose en mundos ficticios como una forma de evasión. Para Tsutomu, esos mundos eran más reales que la vida misma. La estructura del anime, con sus tramas de venganza, de redención e incluso justicia moral violenta, empezó a moldear su percepción del mundo. El contenido violento que consumía no era marginal, pertenecía a géneros como guro o eroguro, subculturas donde el erotismo y la muerte se entrelazan. Ese consumo no era ocasional, era su nueva dieta emocional. Todas las víctimas que tenía Tsutomu sirvieron como la única educación sexual a la que tuvo acceso. Sin la guía de sus padres y con un abuelo que no podía suplir ese lugar, los videos le llenaron la cabeza de imágenes sangrientas, decapitaciones, desmembramientos, y no le faltaron tampoco las imágenes de prácticas sexuales atroces. Fue entonces cuando una noche solitaria y fría, Tsutomu cuenta que Ratman se encarnó al fin y se le apareció en el espejo de su cuarto. Aunque nadie que lo viera sentado en el pupitre de su prestigiosa escuela creería que en realidad este demonio soñaba y vivía fuera de sí mismo, en un mundo de fantasía realmente oscuro y macabro. La realidad era que Tsutomu estudiaba en una de las universidades más prestigiosas de Tokio y era un alumno excelente, pero luego de la muerte de su abuelo, su rendimiento escolar fue en declive al mismo tiempo que él mismo. Lo que te voy a contar a continuación es algo completamente asqueroso y algo que quiero que escuches y me pongas aquí abajo en los comentarios qué opinas. Años después, el mismo Tsutomu confesó que durante las horas previas a la cremación de su abuelo, se atrevió a cruzar el límite por primera vez de la decencia humana. En un momento en el que el cadáver de su abuelo estuvo descuidado, Tsutomu Miyazaki desprendió algunas partes de su cuerpo en descomposición. Estas partes las llevó a casa y a la soledad y la oscuridad devoró el primer bocado de carne humana que probaría en su vida. Fue como si el roce de la carne exiguia de su abuelo en sus labios y dientes lo pusiera en un tipo de trance. Para cuando la carne de su abuelo rozó por su garganta y tocó el fondo de su estómago como una gota de agua en un cuenco tibetano, algo horrible había despertado en él. Sus pupilas se volvieron negras y un hambre terrible de sangre lo poseyó. Se había transformado, como un personaje de Jujutsu Kaisen, en un verdadero demonio, en Ratman. Con este acto, Tsutomu Miyazaki confirmaba de alguna manera las teorías de Freud en cuanto al duelo y la melancolía, una pérdida que no podía ser superada y en la que él, melancólico, se vuelve un caníbal de sí mismo. Miyazaki luego declaró que comer carne de su abuelo era una forma de mantenerlo a su lado, de mantenerlo con vida, cumpliendo así la descripción
del melancólico que quiere preservar el objeto de su deseo a cualquier costo. Solo que en Freud este deseo se quedaba en la fantasía y Miyazaki lo había llevado a la realidad. Este fue el punto de no retorno. Miyazaki perdió todo límite humano y comenzó sus ataques a niñas. Decía que verlas solas le recordaba a él mismo, la soledad que sentía tras muerte del único ser humano que le había mostrado algo de bondad. El acoso, la depresión y la influencia de la pornografía en el anime y el hentai, aunado a la violencia de películas sangrientas, habían explotado en él. Lo que vamos a platicar a continuación son los casos, y esto es verdad, y esto se tiene que tomar con mucha discreción. Mari Kono tenía 4 años, poco sabía sobre la vida. Ese día de 1988, en que un Miyazaki la vio mientras conducía. Mari jugaba fuera de su casa cuando Miyazaki se acercó para ofrecerle dulces. Ella aceptó subir al auto del extraño. Se puso el cinturón y comió más dulces mientras veía por el retrovisor cómo su casa, en Iruma Village, se hacía cada vez más pequeña. De pronto el carro se detuvo. Mari bajó del auto y su pequeño calzado se mojó con la humedad de la vegetación. Miyazaki la había llevado a un pequeño bosque situado al lado de la planta eléctrica de Shintama. De pronto, un aire extraño surcó el cielo y Miyazaki invitó a Mari a sentarse en la sombra de un árbol de cerezos. Ahí, bajo el árbol primaveral cuya hoja representa la belleza efímera, Tsutomu comenzó su ataque. Con una fuerza brutal tomó el cuello de esta pequeña y le estranguló hasta dejarla sin vida. Mari cerró los ojos para siempre a los 4 años. Se había ido de este mundo arrastrada por el viento como una hoja de cerezo, pero Miyazaki ya no tenía respeto alguno por la vida. Era un corruptor y no estuvo satisfecho con verla dar su último aliento. Luego de dejarla inerte, Miyazaki la asaltó secamente. Le quitó el vestido y la guardó en su carro. Durante los siguientes días volvió a la escena del crimen y tomó algunas partes del cadáver de Mari y las llevó al armario de su cuarto en casa de sus padres, a donde había vuelto tras la muerte de su abuelo. Tsutomu no acabó ahí. En una noche febril tomó unas tijeras y recortó algunas letras de revistas para escribir una carta que mandó junto con una caja a los padres de Mari. La caja era una horrible naturaleza muerta, un cofre de maldad. En su interior contenía algunos dientes revueltos con el vestido que llevaba la pequeña el día de su secuestro. El mensaje decía: Mari, cremado, huesos, investigar, probar. Tsutomu se estaba jactando de su bestialidad y a la vez retaba a las autoridades a atraparlo. Este tipo de terror psicológico no es casual. Según un estudio publicado en The Journal of Forensic Psychiatric Psychology, algunos asesinos seriales desarrollan un patrón de comunicación macabra con los familiares de sus víctimas, como una forma de prolongar el control sobre las escenas del crimen. No se trata de matar, sino de seguir dominando el dolor del entorno, generando en sí una segunda ola de sufrimiento. Es una forma de reafirmación de poder. En el caso de Miyazaki, esa postal no solo era una advertencia, era un acto de sadismo, era un acto emocional calculado. Tsutomu ya no pertenecía a este mundo. Ese mismo año encontró otra niña, Masami Yoshiba, una niña de 7 años que caminaba sola en dirección a su casa. El asesino se ofreció a llevarla y Yoshiba, en su inocencia y bajo el inamovible respeto nipón, aceptó el favor. Otra vez, el bosque fue el escenario de fondo en el que Tsutomu tomó la vida de Masami. Esta vez era otoño y el único sonido que se escuchó fueron las hojas agitándose y crujiendo mientras la pequeña pataleaba. ¿Cómo una niña iba a poder luchar contra la fuerza de ese hombre que le triplicaba la edad y el tamaño? Otra vez, Miyazaki profanó el cuerpo sin vida de Misami y se llevó su ropa a su casa. De la pequeña solo había quedado el eco de su último aliento, un aliento de hojas secas. Este crimen marcó el inicio de su aterradora presencia en los medios.
Los periódicos publicaron la noticia de un asesino de niñas suelto en Tokio y lo bautizaron como el asesino otaku por haber asesinado a menores de edad. En realidad, el caso de Miyazaki consolidó la mala percepción de los otakus a nivel mundial. En los periódicos se le caracterizaba como hombres y mujeres que tenían un gusto por personajes ficticios y que enfocaron en el gusto de los otakus por las lolicons, por lo que los hechos de Miyazaki les pusieron un estigma que todavía hoy pesa sobre esa tribu urbana, como de personas que no pueden distinguir entre la realidad y la fantasía. Con Erika Namba, de 4 años, el modus operandi fue el mismo. La captó mientras esta chica caminaba sola, solo que esta vez la obligó a subir a su carro y a quitarse la ropa para tomarse fotografías. Es horrible pronunciar el nombre de estas pequeñas como si fueran personas mayores o simples cifras. Esto es el alcance que tuvieron los crímenes de Miyazaki. Mostrar la vida como si no fuera nada. A la pequeña Erika también la violó después de muerta, pero no la dejó en un bosque, sino que la ocultó en el cofre de su carro. El despiadado otaku volvió a mandar otra carta a los familiares de la niña. La hizo de nueva cuenta con recortes de revista y esta vez decía: Erika, frío, tos, descansar y muerte. Miyazaki no solamente cometía los crímenes, los grababa, los estudiaba, los archivaba. Tenía un sistema de etiquetado por edad, por reacción, por duración. Era su colección, su mundo perfecto. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal de Japón, las mutaciones en los cuerpos de las víctimas mostraban precisión quirúrgica. No eran un ataque pasional, era un experimento, una puesta en escena. Uno de los investigadores del caso, el detective Mayuzaki Akiyama, declararía años después que nunca había visto a alguien tan metódico como Miyazaki, y que por eso él no actuaba por impulso, actuaba por guión, como si cada crimen fuera parte de un episodio más. Por otro lado, el carácter telegráfico de su mensaje desconsolaba a los padres de las niñas, quienes experimentaban un sentimiento de terror. Era como si un niño maligno les mandara las últimas palabras y sensaciones de sus hijas escritas en ese lenguaje. Un lenguaje que era inarticulado y hasta cierto punto demoníaco. Tras cada asesinato, Miyazaki volvía a casa, se duchaba, se servía té, encendía el televisor y veía anime, como si nada hubiera pasado. Luego vino un cuarto asesinato. Era junio de 1989. Tsutomu se cruzó con Ayako Nomoto, de 5 años. La convenció de tomarle una foto y la niña aceptó. Luego le quitó la vida. Esta vez, Miyazaki se quedó pensando ante el cuerpo. Decidió no abandonar el cadáver y con algo de esfuerzo lo subió a su carro y lo llevó a su casa. Ahí, en su habitación, Miyazaki cayó en un éxtasis macabro. Realizó con su cuerpo extraños rituales que estaban inspirados en todas las películas sangrientas que veía. En el centro de su cuarto, el cuerpo de Ayako se encontraba colocado como si se tratara de una efigie antigua y oscura. Durante 3 días abusó del cuerpo de la niña, se bebió su sangre y se masturbó compulsivamente. Al fin, desmembró el cuerpo de la pequeña y guardó su cadáver en su armario, o lo que quedaba de él, pues también había mordido y lastimado partes de sus manos y pies. Miyazaki planeaba todavía un quinto crimen. Era agosto de 1989. Él merodeaba en un parque cercano a Saitama buscando su próxima víctima. Acechaba como un depredador. Era mediodía. El sol caía con fuerza, pero él estaba allí, sombrío, observando a 2 hermanas en el jardín de su casa. Para él sería un premio doble. El monstruo logró apoderarse de la menor y la llevó a su carro para tomarle fotos. Pero la hermana mayor logró zafarse y corrió a decirle a su padre, quien rápidamente llegó al carro del asesino, sacó a su hija y la golpeó. Miyazaki logró huir, pero el padre de las niñas ya había alertado a la policía y por eso es que fue capturado. Miyazaki intentó volver por su auto cuando lo llevaron a la comisaría. Parecía un tipo común y corriente, pero al registrar su coche encontraron una cámara, cintas de video, ropa infantil y al día siguiente allanaron su habitación y créeme que lo que encontraron ahí heló la sangre de todos. Más de 5,000 cintas de video, muchas de ellas grabaciones personales, otras grabaciones de animes, gores y pornografía infantil.
algunas etiquetadas con nombres, con fechas, con momentos precisos. Miyazaki se convirtió en el rostro del horror. La prensa lo bautizó como el otaku asesino, pero Japón no solo estaba horrorizado, estaba completamente dividido. ¿Era un monstruo aislado o el producto de una sociedad que reprime, una sociedad que calla, que encierra a sus marginados? Habitaciones oscuras en su evaluación psiquiátrica. Los médicos diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Según el informe del Instituto Nacional de Salud Mental de Japón de 1990, su comportamiento disociativo, la presencia del alter ego y la completa desconexión emocional con el sufrimiento de sus víctimas indicaba un trastorno psicótico avanzado. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esto. Otros expertos, como el profesor de criminología Masauri Akechi, argumentaron que Miyazaki era plenamente consciente de sus actos y que su supuesta locura era una construcción posterior para evitar la pena de muerte. Durante su proceso, muchas personas acudieron para desearle la muerte y clamar por un castigo al nivel de sus crímenes. Pero Tsutomu Miyazaki nada le removía. El juicio se convirtió en un espectáculo nacional, en declaraciones escalofriantes, en evidencia visual explícita y una sociedad que ya no podía seguir mirando hacia otro lado. El veredicto llegó al fin en 1997. Fue declarado culpable y condenado a muerte. Así llegaba a su fin un hombre que había sido apartado de la sociedad solo por tener una malformación. Un hombre con una mente derretida por la pornografía, por el anime y las películas gore. Pero en serio, toda la sociedad lo apartó. ¿Por qué los jóvenes en Japón viven una adolescencia y una adultez tan solitaria? Hay algo que se le conoce como el fenómeno hikikomori. De acuerdo con el estudio longitudinal del profesor Takami Saito, psiquiatra pionero en investigar este trastorno, publicado en el Japanese Journal of Psychiatry and Neurology en 1998, el aislamiento extremo en jóvenes japoneses está directamente vinculado con presiones de muchas índoles, académicas, estructurales, familiares rígidas o una estructura de atención emocional. Más de 1 millón de casos han sido documentados, muchos sin intervención terapéutica, algo que no se conocía cuando Ratman hacía estas atrocidades, pero ya se practicaba. Y por supuesto, antes de terminar este capítulo tenemos que hablar sobre el elefante en la habitación, la acompañante de muchos hombres y mujeres hoy en día, la que encuentras a un solo clic en cualquier dispositivo electrónico, la que todos han consumido pero nadie lo admite: la pornografía. El consumo masivo de pornografía extrema está relacionado con plasticidad cerebral. Investigadores del Instituto Max Planck de Leipzig, en un estudio publicado en JAMA Psychiatry, encontraron que el consumo excesivo de pornografía se relaciona con una reducción de la materia gris en áreas clave del cerebro, incluyendo el córtex prefrontal, lo que afecta directamente el control del impulso y la toma de decisiones normales. Esto no implica una casualidad directa, pero sí una correlación alarmante en personas con perfiles psicopáticos o con alguna tendencia al aislamiento emocional extremo. En el caso de Tsutomu Miyazaki, los investigadores hallaron en su habitación una enorme colección de material pornográfico, tanto legal como ilegal, incluyendo contenido extremadamente violento y explícito, lo que podría indicar un patrón de consumo compulsivo. Su obsesión con imágenes sexuales distorsionadas, combinada con su total aislamiento social, encaja en estos perfiles, en los perfiles analizados en este tipo de estudios, aunque no se puede establecer una relación directa de causa-efecto. Sí se sugiere que hay una exposición constante que contribuyó a desensibilizar su empatía y alimentar fantasías sádicas que luego llevó a la realidad. Al momento de su detención se encontraron más de 5,000 videocassettes que contenían abusos hacia infantes y miles de otros compendios de películas y mangas. También se discutió el término otaku, que pasó de ser una palabra inofensiva para fans del anime a un estigma social asociado con comportamientos antisociales o peligrosos. Años después, el sociólogo Hiroki Azuma propuso un enfoque más amplio en su libro Otaku, Japan's Database, señalando que el problema no era el contenido en sí, sino la desconexión humana.
En el 2008, tras más de una década de sus crímenes, las autoridades japonesas sacaron a Miyazaki de su celda y lo llevaron al caldazo. Tsutomu Miyazaki murió ahorcado, escuchando quizás la voz de Ratman o simplemente la cuarta de Westminster, la misma que escuchaba después de la escuela. ¿Qué convierte a alguien en asesino? ¿Naces con ello? ¿Lo aprendes? ¿Se fabrica a través del dolor? ¿Se fabrica a través del abandono? Nadie nace siendo Ratman, eso lo tengo por seguro. Ratman es una máscara que uno construye para sobrevivir en un mundo que nunca le ofreció una cara amable. En Perturbados no buscamos respuestas fáciles, pero sí hacemos preguntas que incomodan. Y hoy queremos dejarte con esta. ¿Cuántos más hay detrás de puertas cerradas, frente a pantallas encendidas con estímulos de caricaturas inofensivas, esperando que alguien escuche antes de que sea demasiado tarde? Amigos y amigas, este fue el capítulo de hoy, espero les haya gustado muchísimo, un capítulo muy perturbado. Les recuerdo que pueden ir a seguirnos en todas las redes sociales, aquí abajo dejamos los links y que espero ver sus comentarios aquí abajo también para ver de qué tema vamos a hablar la próxima semana. Amigos, mi nombre es Manu, nos vemos en el siguiente Perturbados y acuérdense que no hay nada más perturbador que la realidad. Adiós. Estuvo muy perturbado este episodio, les dejo con un video de unos mapaches jugando.